Bien, vamos a continuar con la segunda parte de esta sesión. Para ello tenemos la presencia de la doctora Lili Ku Yanasupo, quien está a cargo de la exposición del segundo tema, titulado La doctrina de las political questions y el rol de los jueces constitucionales como agentes del cambio social. Doctora Lili, buenas noches, bienvenida. No sé si se me escucha. Sí, doctora, se le escucha. Continuando con la séptima sesión del curso de Derecho Constitucional, damos la bienvenida a la doctora Lili Ku Yanasupo. Le agradecemos su gentileza de colaborar con la capacitación de los jueces y juezas personales, jurisdiccionales y seguidas de la Corte Superior de Justicia del Cusco. Estamos, doctora, contentos de contar con su participación y le pedimos a la moderadora que nos comparta la reseña de nuestra expositora. Bien, muchas gracias, doctora. Como reseña de nuestra segunda expositora, debo mencionar que la doctora Lili Ku Yanasupo es doctoranda en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional por la Universidad de Génova. Actualmente es profesora del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenas noches, doctora Lili. Le voy a ceder el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su exposición. Sí, muchas gracias. En principio, agradecer la invitación de la Corte Superior de Justicia de Cusco y también a su comité de capacitación de magistrados por esta invitación. Estoy muy contenta de verdad de estar aquí para compartirles a ustedes un tema que creo que del que antes no se hablaba realmente mucho, pero creo que recientemente a raíz de que algunas resoluciones judiciales, en particular del Supremo Intérprete de la Constitución de nuestro país, ha revivido una doctrina de alguna manera vieja. Creo que es importante conversar un poco sobre este tema, que es el de las cuestiones políticas no justiciables, o también conocidas como las political questions. Entonces, bueno, yo hice una breve presentación de mi exposición de hoy día, y no sé si la tienen o la pueden compartir o me pueden apoyar pasándola, o desean que yo la comparta directamente. Doctora, si podría usted compartirla para así poder tener un mejor manejo de la presentación. No estoy tan familiarizada con esta aplicación, pero voy a tratar de ver si puedo compartir pantalla aquí. A ver, presentar. Vamos a ver. No sé si se logra compartir el PPT. Sí, ya está, se está compartiendo, doctora. Ya, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, este es un tema que creo que hay que conocer un poco más para poder debatir sobre sus implicancias, o las implicancias de su aplicación en el ámbito jurisdiccional. Yo les he traído hoy día un breve esquema, se podría decir, de temas muy puntuales en los que creo que nos deberíamos enfocar un poco. Va a ser muy breve en realidad estas cuestiones preliminares, porque creo que es importante recordar un poco el tipo de modelo de Estado que nosotros tenemos, y el modelo también de democracia, ¿no? Y sobre la base de eso conocer cuáles son estos presupuestos o condiciones que permiten decir que nosotros estamos en un Estado democrático constitucional, ¿no? Entonces voy a abordar un poco estas cuestiones preliminares que tienen que ver con esta noción del paradigma constitucional, también sobre cuándo decimos propiamente que tenemos una constitución,
porque hay condiciones o hay características que son propias de la Constitución del Estado constitucional, es decir, en todo caso con esto quiero decir que no cualquier constitución es una constitución del Estado constitucional. También creo que es importante recordar un poco qué significa el Estado constitucional como límite al poder político, y en qué consisten estos dos principios que son elementales en la teoría constitucional, que se refieren al principio de razonabilidad y al de prohibición de la arbitrariedad, o también conocido como interdicción de la arbitrariedad, ¿no? Y a partir de estos presupuestos, creo que ya podríamos entrar a debatir un poco sobre, digamos, esta supuesta confrontación, o confrontación en realidad que existe en algunas ocasiones entre el derecho y la política, ¿no? Y que tienen expresión, por ejemplo, en digamos, este supuesto conflicto que existe entre la jurisdicción y los actos políticos, ¿no? Y a partir de esto hablar de esta doctrina, las cuestiones políticas no justiciables, o también conocidas como las political questions, y sobre estas cuestiones políticas o no justiciables en nuestra Constitución, ¿no? O sea, cómo reconocemos estas cuestiones políticas no justiciables en nuestra norma constitucional vigente, ¿no? Y ya para terminar, hablar un poco sobre el control constitucional de las decisiones políticas y, digamos, qué papel deberían tener los jueces constitucionales en este tipo de control y cómo esto puede generar algún tipo de cambio en el ámbito social, ¿no? Entonces sería un poco el esquema que les voy a presentar. Espero ajustarme al tiempo que se me ha indicado que tengo. Así que, bueno, empezaría con estas cuestiones preliminares, ¿no? Hasta aquí, no sé si igual se visualiza bien el PPT y se me escucha bien, o hay algo que tenga que... Sí, doctora, se visualiza y se le escucha muy bien. Ok, listo. Entonces, bueno, sobre estas cuestiones preliminares, creo que es importante empezar explicando esta noción del paradigma constitucional o el constitucionalismo, ¿no? Que se propone en realidad como un paradigma o una estructura jurídica que gira en torno al concepto de constitución. En esta constitución se va a dar predominancia a aquellas normas que protegen los derechos y que también establecen límites al poder público, ¿no? ¿Cómo se da este cambio de paradigma? Es a partir de un hecho histórico crucial en el mundo, ¿no? Comienza después de la Segunda Guerra Mundial, que es este contexto en el que, después de este contexto, digamos, de vulneración de los derechos de determinados colectivos por cuestiones de raza, por cuestiones económicas, ¿no? Es que a partir de esto los estados buscan prevenir el surgimiento de gobiernos totalitarios, ¿no? Gobiernos totalitarios como el gobierno nazi, ¿no? Que bajo el pretexto de la soberanía estatal y la supremacía de la ley podían afectar la dignidad de las personas y otros derechos elementales, ¿no? Entonces, a partir de este contexto histórico que es posterior a la Segunda Guerra Mundial, el constitucionalismo se va afianzando como una estructura jurídica con las siguientes características, ¿no? La preocupación de los estados por introducir en sus constituciones un catálogo de derechos fundamentales y de principios, ¿no? El sometimiento de las decisiones públicas y también del ámbito privado a los derechos y principios que se encuentran consagrados en la Constitución. Esto es lo que se conoce como el principio de eficacia normativa de la Constitución, ¿no? Y también el establecimiento de una garantía institucional, que no es otra cosa lo que conocemos como el control jurisdiccional de las decisiones políticas, ¿no? Entonces, esas serían, de alguna manera, estas tres características principales, no son las únicas, obviamente, pero si tendríamos que resumir o mencionar las tres características principales del constitucionalismo, yo diría que son estas tres, ¿no? Y que son básicas, en realidad, para poder reconocer digamos, el Estado constitucional, ¿no? Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la Constitución, ¿no? Este documento que contiene normas, que contiene reglas, principios, y que de alguna manera controla o limita, ¿no? Los poderes estatales, pero a la vez también garantiza los derechos fundamentales, ¿no? Como decíamos, el Estado constitucional
como sistema jurídico alude a una constitución que le da predominancia a los principios, ¿no? Y este documento o esta constitución, que no necesariamente tiene que ser una constitución escrita, ¿no? Hay sistemas jurídicos que no tienen una constitución escrita, pero no por eso decimos que no tienen una constitución, ¿no? Entonces, una constitución del Estado constitucional puede reconocerse por ciertas características, ¿no? Primero, hablamos de una constitución rígida o formal, ¿no? Es decir, hablamos de una norma que no tiene la forma legal ordinaria de otras normas jurídicas en el sistema, ¿no? Y esto implica una diferencia de grado con el resto de fuentes del derecho. Segundo, hablamos de una constitución que es aceptada y practicada porque contiene las normas fundamentales de una comunidad. ¿Cómo evidenciamos esto? ¿No? Se evidencia en el hecho que en torno a la Constitución se produce la estabilización de las conductas jurídicas y políticas de la sociedad, ¿no? Y tercero, que me parece que es la principal característica, ¿no?, de una Constitución que es propia de un Estado constitucional, es que la Constitución responde a las pretensiones normativas del constitucionalismo político, ¿no? Y como tal asume sus valores y fines. ¿Y cuáles son estos valores y fines, no? Primero, la limitación del poder político y segundo, la garantía de los derechos fundamentales. Conforme a esto, la Constitución del Estado constitucional va a tener una doble dimensión, ¿no? Una dimensión constitutiva, ¿no?, que garantiza este ejercicio institucionalizado del poder político desde ciertos valores y fines, como decíamos, para lo cual la Constitución va a incorporar las formas de acción jurídica del Estado de Derecho para prevenir la arbitrariedad y también va a incorporar las formas de acción política del Estado democrático a fin de prevenir la exclusión política, ¿no? Y desde esta dimensión regulativa, la Constitución incorpora valores y fines en la forma de principios regulativos de la acción política legítima, ¿no? Es decir, de esta dimensión regulativa se van a establecer una serie de contenidos que son los que van a legitimar, ¿no?, el poder político, ¿no?, que serían los derechos y principios liberales para eliminar el autoritarismo y los derechos y principios del Estado social para eliminar la exclusión social. Hasta aquí quiero resaltar de que este es básicamente un resumen, ¿no?, o un enfoque que ha sido planteado por el profesor español Josep Aguiló Regla, quien justamente establece cuáles serían estas características de la Constitución en un Estado constitucional. Entonces vamos a ver que bajo este esquema es que nosotros podemos reconocer una Constitución del Estado constitucional. Vuelvo a incidir, no cualquier Constitución puede decirse una Constitución del Estado constitucional, ¿no? Y esas serían básicamente las características, ¿no? Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del Estado constitucional como límite al poder político, ¿no? Hay que recordar que los derechos fundamentales introducen un elemento sustantivo a las reglas de decisión colectiva que antes se consideraban estrictamente reglas procedimentales, ¿no? Y es así que se convierte, o estos derechos fundamentales se van a convertir en esta esfera de lo indecidible, como señala, por ejemplo, el profesor Luigi Ferrajoli, ¿no? Los derechos fundamentales son esta esfera de lo indecidible que ninguna mayoría puede desconocer, ¿no? Entonces, esta dimensión sustantiva, que son los derechos fundamentales, en los procedimientos de toma de decisiones, hace que la Constitución se establezca como una norma de contrapeso, ¿no?, en los sistemas democráticos, ¿no? Una norma de contrapeso que va a limitar, que va de alguna manera a constreñir estas decisiones que la mayoría puede adoptar, vulnerando los derechos de ciertas minorías. Con lo cual, la Constitución se establece como una norma también que puede, digamos, irradiar a los distintos poderes, tanto públicos como privados, ¿no? Es por eso que se dice que en el Estado constitucional no pueden existir espacios exentos de control, ¿no? Entonces, el Estado constitucional
como límite al poder se fundamenta en dos poderes esenciales, ¿no? El primero es la supremacía de la norma constitucional, y claro, ¿no? Si la Constitución no estuviese, digamos, en la parte superior, ¿no? de toda la estructura jurídica, entonces esta no podría irradiar todo el sistema, ¿no? Y el segundo pilar sobre el cual se fundamenta el Estado constitucional es la democracia sustantiva, ¿no? Que introduce pues este elemento, ¿no? Este contenido, estos contenidos, mejor dicho, en los procedimientos de toma de decisiones, ¿no? Sobre la supremacía de la norma constitucional, habría que decir que esta supremacía surge de su carácter formal y esta posición que tiene la Constitución en relación con el resto de fuentes del derecho, como te decía, está en la cúspide, ¿no? Pero también esta supremacía surge de su doble dimensión como norma constitutiva y norma regulativa, que es lo que vimos hace un momento, que a través de la cual, a través de esta doble dimensión, busca garantizar el ejercicio institucionalizado del poder político sobre la base de ciertos fines y valores, como decíamos, que buscan prevenir la arbitrariedad, el autoritarismo, la exclusión política y la exclusión social, ¿no? Y desde esta noción de democracia sustantiva se hace alusión a un modelo de gobierno democrático en el que los procedimientos para la toma de decisiones no solo están basados en requisitos formales, ¿no? O no solo se basa en la regla de la mayoría, ¿no? Sino que estos procedimientos también están sujetos a límites materiales, ¿no? Que serían estos valores subyacentes contenidos en la Constitución, que podemos reconocer en forma de principios, ¿no? Y de esta manera vamos a ver que en un sentido formal, la democracia debe preservar, y de hecho es así, la voluntad de la mayoría, pero también en un sentido material o sustancial, la democracia debe resguardar a través de sus instituciones que esta voluntad que adopta la mayoría no se contraponga, no vulnere, ¿no? O no afecte los derechos fundamentales, que como hemos dicho son estos límites infranqueables que se constituyen como esta esfera del indecidible y que ninguna mayoría puede desconocer, ¿no? Y bueno, así podríamos decir que, digamos, existen desde este enfoque más democrático, ¿no? Existen 3 arreglos institucionales que prevé el constitucionalismo para garantizar la libertad como espacios de igualdad y no dominación, ¿no? Y esto es muy importante, porque muchas veces cuando hablamos del Estado constitucional, nos olvidamos también de, digamos, de complementar este enfoque jurídico del análisis del Estado constitucional con el enfoque más político que tiene que ver con la democracia, ¿no? De cómo finalmente tomamos las decisiones dentro del Estado constitucional, ¿no? Y esto tiene que ver con el modelo de democracia que nosotros hemos adoptado, ¿no? Y se podría decir, pues, que de alguna manera nuestra democracia tiende a una democracia sustantiva. No sé si podríamos decir que hablamos también de una democracia deliberativa. Creo que ese es el camino al que debería, o ese es el objetivo al que se debería aspirar en todo modelo democrático, porque es la forma más desarrollada de constitucionalismo, pero digamos que estamos también, que tratamos de avanzar hacia un modelo de democracia deliberativa, ¿no? Pero bueno, desde este enfoque más democrático, se podría decir que existen 3 arreglos institucionales que prevé el constitucionalismo, que buscan garantizar la libertad de las personas como espacios de igualdad y no dominación. O sea, no solamente la libertad en un sentido negativo, de que el Estado no interviene para evitar que las personas puedan desenvolverse como mejor consideren o actuar en función a su ideal de vida, sino que también debemos entender la libertad en un sentido positivo, en el sentido de que el Estado debe brindar las condiciones para que las personas puedan desarrollarse en la mayor medida posible, ¿no? Y también debe establecer estados de cosas que impidan la dominación, ¿no? O la explotación de las personas, ¿no? Y sin estas garantías, claro,
no es posible decir que vivimos en un gobierno democrático, ¿no? En un Estado de Derecho, en el que además se garantizan las libertades y se previenen voluntades arbitrarias, ¿no? Entonces, estos tres arreglos institucionales serían, pues, la existencia de un Estado de Derecho, ¿no? Que se debe imponer a las instituciones públicas para que éstas procedan conforme a la Constitución y las leyes. El segundo arreglo institucional sería la distribución de facultades y competencias entre los diferentes poderes públicos, es lo que conocemos nosotros como la Constitución Constitutiva, ¿no? Y claro, esta Constitución Constitutiva se da sobre la base del principio de separación y equilibrio de poderes, ¿no? Y también mediante otros mecanismos de dispersión del poder, como por ejemplo es el control constitucional de las leyes y otros pesos y contrapesos que también están establecidos en la Constitución, ¿no? Como por ejemplo la participación, la democracia directa, ¿no? La posibilidad de que la ciudadanía pueda hacer seguimiento el actuar de sus autoridades políticas, ¿no? Entre otros mecanismos, ¿no? Y por último estaría este arreglo institucional referido a la rigidez constitucional y el control judicial contramayoritario, ¿no? Que impiden que la regla de la mayoría pueda modificar o suprimir los derechos fundamentales de la mayoría, ¿no? De las minorías. Pero ¿cómo se explica esto? La rigidez constitucional en el sentido que la Constitución no se puede modificar como cualquier ley ordinaria, ¿no? La Constitución tiene un mecanismo de modificación agravado, ¿no? Que impide, pues, de que justamente la autoridad política pueda someter a reformas indiscriminadas y constantes a la Constitución, ¿no? Eh, este procedimiento de reforma constitucional, de hecho, agravado, está establecido en la Constitución, el artículo 206, ¿no? Y este control judicial contramayoritario, ¿no? Que es justamente la posibilidad de que la ciudadanía pueda recurrir a los órganos jurisdiccionales para que estos puedan hacer un control respecto a la razonabilidad de las decisiones adoptadas por las autoridades públicas, ¿no? Y digamos, controlar también estas decisiones políticas, ¿no? Ahora bien, esto no solo significa la introducción de una dimensión sustantiva en la determinación de las condiciones de la validez de las normas, ¿no? Sino también esto implica una modificación de nuestra concepción o de esta concepción tradicional de la democracia, ¿no? Que muchas veces consiste únicamente en una noción procedimental o mayoritaria, ¿no? O sea, hemos transitado o debemos transitar de esta noción procedimental, de esta idea de que solo existe democracia cuando las personas pueden ir a votar cada 3, cada 4, cada 5 años, sino que la democracia es una cosa que se va construyendo todos los días y de diferentes maneras, ¿no? No solamente desde el voto que puede ejercer la ciudadanía, sino también desde el control que se puede ejercer a través de otros mecanismos institucionales y no institucionales, ¿no? Entonces, esta sería, digamos, serían pues estos arreglos institucionales que nos brinda el constitucionalismo, ¿no? Y por último, me parece importante abordar como una cuestión preliminar a qué nos referimos con la razonabilidad y la prohibición de la arbitrariedad como principios elementales del Estado constitucional, ¿no? El principio de razonabilidad eh, nos habla de una conducta razonable, ¿no? Una conducta razonable o toda conducta razonable presupone una conducta racional que en su nivel más básico consiste en observar las reglas de la lógica. O sea, lo mínimo que se le puede pedir a alguien para hablar de razonabilidad es que sea una persona que maneje, ¿no? O que tenga una noción sobre estas reglas lógicas, ¿no? Ahora bien, también es importante mencionar que lo razonable, si bien debe partir de una noción, de una conducta racional, o sea, del conocimiento de las reglas lógicas, eso no quiere decir que lo razonable es igual a lo racional, ¿no? Lo razonable, además, ¿no? Hace referencia a una actuación principalista, ¿no? Una actuación que toma en consideración los diversos intereses en juego, los cuales pueden estar influenciados por factores de diversa índole, por ejemplo, elementos históricos, sociales, económicos, ¿no? Entonces, actuar de manera razonable es actuar
tomando en cuenta una finalidad y los diversos aspectos que giran en torno, ¿no?, a las decisiones que podemos tomar, ¿no? Entonces, lo razonable no es una cualidad contingente en el ámbito público, ¿no? Eso hay que tenerlo muy presente. No es una conducta que puede o no puede estar, como por ejemplo puede darse en el ámbito privado, ¿no? Claro, en el ámbito privado pueden haber conductas razonables, pero digamos, no es necesario, no es obligatorio que las personas actúen de esa manera, sería ideal, ¿no? Pero cuando hablamos del ámbito público, lo que sí es exigible es que todas las personas que están en ese ámbito actúen de manera razonable. Esta, entonces, debe entenderse como una obligación de la autoridad pública que conlleva un deber de justificación, ¿no? ¿Y esto en qué consiste? Consiste en que toda medida restrictiva debe sustentarse o se sustente en la necesidad de preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente valioso. Cuando hablamos de una conducta razonable en el ámbito público, lo que estamos exigiendo es que la autoridad justifique que la decisión que al final ha adoptado es una decisión que busca promover un fin constitucional valioso, importante y que se encuentra reconocido en nuestra Constitución. Entonces, la conducta razonable en el ámbito público también guarda relación con la legitimidad del poder estatal, ¿no? En el sentido que la autoridad pública pierde legitimidad cuando sustenta su accionar, como dice, por ejemplo, el profesor Díaz García, ¿no? Elías Díaz García señala, la autoridad pierde legitimidad cuando sustenta su accionar no en la fuerza de la razón, sino en la razón de la fuerza, es decir, cuando ya no tiene razones y lo que hace es imponer sus decisiones, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Ahora bien, sobre el principio de interdicción de la arbitrariedad, hay que tomar en cuenta que este principio es el fundamento constitucional de la obligación que tiene el Estado de actuar razonablemente, ¿no? Y esto implica el deber de ejercer no solamente sus potestades que están regladas, sino también sus potestades discrecionales dentro del marco de los derechos y principios que consagra la Constitución, ¿no? Entonces, conforme a este principio de interdicción de la arbitrariedad o de prohibición de la arbitrariedad, en el Estado constitucional no pueden haber espacios, ¿no?, exentos de control, ¿no? No puede haber espacio para el actuar desmedido, desproporcionado e injustificado, ¿no? No obstante, este deber de justificación que deriva del principio de razonabilidad de los actos públicos, muchas veces representa un problema en el ámbito jurídico cuando entra en conflicto con el ejercicio de las potestades o de los poderes discrecionales que tienen diversos órganos jurídicos en el ámbito de los estados constitucionales, ¿no? Es allí donde se presenta el problema, básicamente, ¿no? Cuando algunos poderes consideran que como tienen esta potestad de discrecionalidad, que por ello entonces ellos no están obligados a este deber de justificación. Esto es un error realmente de interpretación, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta así. Hay que recordar entonces algunas cuestiones que tienen que ver con la discrecionalidad jurídica, ¿no? Que muchas veces se entiende como esta facultad que tiene la autoridad de tomar decisiones como le viene en gana. No es así, ¿no? Hay que aclarar aquí lo que es la discrecionalidad jurídica, ¿no? Primero, yo diré 4 cosas de manera muy puntuales sobre esta discrecionalidad, ¿no? Es una facultad para elegir entre 2 o más alternativas que en cualquier caso tienen que ser acordes con el sistema jurídico, ¿no? Segundo, la discrecionalidad surge de una indeterminación normativa, ¿no?, que puede ser intencional o deliberada, para asegurar, ¿no? O sea, la discrecionalidad tiene una finalidad, ¿no? Lo que se busca es asegurar un discernimiento actual de la autoridad sobre las circunstancias existentes para tomar una mejor decisión. Esa es de alguna manera la principal finalidad de la discrecionalidad jurídica, ¿no? Claro, la ley no regla todo, ¿no? Deja ciertos espacios en los que la autoridad puede tomar decisiones discrecionales, ¿no? Pero, claro, esto tiene un propósito, ¿no? Que haya un discernimiento actual sobre las circunstancias que existen en el momento, ¿no? Y ahora bien,
también es importante tomar en cuenta que no se debe confundir la discrecionalidad jurídica con la libertad que podemos predicar a los individuos y que está más conectada con preferencias personales, ¿no? Sino que la discrecionalidad jurídica debe entenderse como una potestad que cuando se ejerce genera responsabilidades en la autoridad, ¿no? Entonces, no es lo mismo decir que alguien pueda adoptar una decisión discrecional en el ámbito privado o en el ámbito, por ejemplo, de una empresa privada, a decir que la autoridad pública puede tomar una decisión discrecional en el ejercicio de sus potestades, ¿no? Es distinto, generan responsabilidades diferentes, ¿no? En el ámbito privado, el que toma una decisión discrecional puede tomar en cuenta preferencias personales. En el ámbito público, no. La autoridad no puede justificar la adopción de una decisión discrecional sobre la base de preferencias personales, ¿no? Y por último, la decisión discrecional es también una decisión jurídica. O sea, uno puede considerar que las decisiones discrecionales, por ejemplo, en el ámbito político, son políticos, nadie lo niega, pero eso no quiere decir que por eso dejen de ser decisiones jurídicas. ¿Por qué? Porque se adoptan en el marco de un determinado sistema jurídico que puede tener además incidencia en los derechos de las personas. O sea, estas decisiones, por el hecho de que pueden tener una incidencia en los derechos de las personas y en el funcionamiento de las instituciones democráticas, son también decisiones jurídicas, ¿no? Y claro, aquí podemos mencionar algunos ejemplos de normas constitucionales que confieren estas potestades discrecionales a la autoridad, ¿no? Y de hecho esto es totalmente compatible con los estados constitucionales, ¿no? O sea, no se piense que lo que estoy diciendo es que hay una incompatibilidad entre tomar decisiones discrecionales y el estado constitucional. Nada que ver, es totalmente compatible, pero hay que tener claro estos conceptos, ¿no? Sobre discrecionalidad jurídica y estos principios que he mencionado anteriormente, ¿no? Estos ejemplos de normas constitucionales, por ejemplo, son las directrices o normas programáticas, ¿no? Estas son un tipo de norma regulativa que pertenecen a la categoría de los principios, ¿no? Y que permiten que la autoridad pueda adoptar decisiones con un cierto margen de discrecionalidad para su cumplimiento, ¿no? Pero aquí hay que tener cuidado, ¿no? Las actuaciones que los poderes públicos lleven a cabo para alcanzar los objetivos que se plantean en este tipo de normas o directrices, siempre deben enmarcarse dentro de los límites dados por otros objetivos constitucionalmente ordenados, ¿no? O que están positivizados también en la Constitución, ¿no? Entonces, hay este margen, se pueden tomar decisiones, pero esto siempre y cuando no se vaya más allá o no se salga de estos otros parámetros que están establecidos en la Constitución. Otro ejemplo son las normas que se refieren al nombramiento y o designación de autoridades a través de actos políticos, ¿no? Ustedes seguramente van a escuchar, y de hecho muchos de nosotros hemos escuchado durante nuestra formación jurídica, que es totalmente normal, ¿no? Que estas designaciones se hagan bajo cualquier tipo de criterio, incluso a través de motivaciones que pueden ser hasta, digamos, no transparentes o públicas para la ciudadanía, ¿no? Porque son decisiones políticas, es lo que nos han enseñado, ¿no? Esto, por ejemplo, podría darse en el caso de la designación de los titulares de los organismos constitucionales autónomos, por ejemplo, en la designación de ministros o en la designación de autoridades políticas locales, como por ejemplo gobernadores y tenientes gobernadores, ¿no? Y claro, van a escuchar gente que hasta el día de hoy, profesores, insignes profesores que les van a decir, y es normal que algún presidente quiera nombrar a un ministro porque es su amigo de la infancia, porque, bueno, compartieron pues partidos o pichanguitas y tales cosas, ¿no? Pero no, o sea, esa es una idea, digamos, un poco desfasada, ¿no? Que ya no es compatible con el modelo del Estado constitucional, ¿no? O sea, claro, que los gobiernos puedan nombrar o designar autoridades mediante decisiones discrecionales, no quiere decir que estas decisiones discrecionales puedan fundamentarse en cualquier cosa, ¿no? Si bien estas decisiones tienen un carácter político que conciernen a los poderes, por ejemplo, ejecutivo y legislativo, ¿no? Esto no significa que no tengan una connotación jurídica o que se encuentren fuera del ordenamiento constitucional, ¿no?
Dado que estas decisiones son adoptadas por una autoridad pública y pueden tener un impacto, como les decía anteriormente, en los derechos o en la institucionalidad democrática, son decisiones que se enmarcan dentro del Estado constitucional y por lo tanto están sujetas a la Constitución y pueden ser sometidas a control constitucional, ¿no? En ese sentido, si bien en el Estado constitucional hay un espacio para la adopción de decisiones políticas que pueden ser discrecionales, estas decisiones no pueden transgredir los límites de lo razonable, bajo esta noción que les explicaba hace un momento, ni tampoco pueden transgredir lo jurídicamente permitido, que es aquello que está justamente contenido como normas y principios en la Constitución, ¿no? Y bueno, ya habiendo partido, digamos, con estas cuestiones preliminares, yo creo que ya podemos entrar a este tema de fondo que está referido con este supuesto conflicto, confrontación entre el derecho y la política, ¿no? Digamos, yo creo que en algunos casos sí se puede decir que hay un conflicto que es evidente, que se puede materializar, ¿no? En situaciones concretas, pero en otro caso yo creo que el conflicto no es tal, ¿no? Sino que hay un problema de conocimiento previo sobre ciertas nociones. Claro, ¿de qué noción de democracia partimos cuando hablamos de esta supuesta confrontación? ¿No? Es lo que debemos preguntar, ¿no? ¿De qué noción de Estado constitucional o de constitución partimos cuando nosotros evaluamos o tratamos de analizar estos supuestos conflictos que existen entre el derecho y la política, ¿no? Y aquí yo creo que es importante por eso tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? La doctrina norteamericana en teoría y filosofía política, ¿no? Aquí se pueden mencionar algunos autores como Martin Shapiro, Robert Dahl, por ejemplo, lograron mostrar el poder político que ejerce la jurisdicción constitucional a través del impacto de sus decisiones. Y de hecho yo me atrevería a decir no solo de la jurisdicción constitucional, ¿no? Creo que si hay algo que se le debe reconocer al desarrollo de esta teoría norteamericana, es que también ha mostrado en realidad el poder, ¿no? Que puede tener la jurisdicción en general en lo que se refiere al control del accionar de los gobiernos, ¿no? Y esto, claro, se ha dado en paralelo eh, con el desarrollo de los estados constitucionales también, ¿no? Es aquí, de hecho, es en el marco de los estados constitucionales donde las cortes, la jurisdicción, los tribunales constitucionales también como órganos concentrados adquieren este papel protagónico de garantes de la Constitución y de la vigencia de los derechos fundamentales. Entonces, ha ido a la par de alguna manera, ¿no? El desarrollo de esa teoría con también el desarrollo de este modelo de Estado, ¿no? Que lo que busca es garantizar los derechos y limitar el poder político, ¿no? Y es así que el rol de la jurisdicción, y en particular de la jurisdicción constitucional, se convierte en central para poner límites al poder, en especial al poder discrecional de los gobiernos, ¿no? Y para establecer también el equilibrio de poderes a través de ciertos pesos y contrapesos, ¿no? No obstante, esto también dio pie a que surgieran estudios destacando la oposición que puede darse entre constitucionalismo y democracia, ¿no? Hay quienes cuestionan justamente esta posibilidad de que a través de estos mecanismos, estas garantías institucionales que prevé el constitucionalismo, se pueda hacer un límite o se pueda de manera antojadiza limitar el accionar de las autoridades políticas, ¿no? Entonces, esta discusión sobre los efectos políticos de las decisiones judiciales se ha dado incluso, se dio incluso históricamente en la esfera jurisdiccional, ¿no? Y por eso yo ahora traigo un recordatorio, digamos, de cuáles han sido estas corrientes que básicamente se desarrollaron, yo creo que nosotros podríamos tomar como paradigma este desarrollo que se dio en, eh, en, la, en el ámbito jurisdiccional norteamericano, ¿no? Surgen algunas corrientes judiciales para modular justamente este nivel de control que pueden ejercer los jueces en los actos del poder, ¿no? El primero, diría yo, es el control judicial autorrestrictivo o judicial self-restraint, ¿no? Que se adopta por la Suprema Corte de Estados Unidos
para, específicamente para la solución de casos difíciles, ojo, ¿no? No es que esta corriente se desarrolla o se da y se utiliza para cualquier caso, ¿no? Sino en casos difíciles, a casos en los que se tienen que resolver cuestiones que supuestamente no están reguladas y se conocen como que tienen esta zona de penumbra en el ámbito jurídico, ¿no? Entonces, a través de esta corriente autorrestrictiva, se introduce al ámbito jurisdiccional esta doctrina que conocemos como las political questions o la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables, ¿no? Luego, una segunda corriente que se da es la corriente del activismo judicial o judicial activism, ¿no? Que tuvo su origen en la decisión Marbury versus Madison en el año 1803, que es el caso que nosotros conocemos como que el caso que instauró lo que conocemos el día de hoy como el judicial review o el control constitucional, ¿no? La versión más desarrollada de esta corriente, que es la corriente del activismo judicial, niega la existencia de espacios exentos de control constitucional, es decir, se opone totalmente a la posibilidad de que existan cuestiones políticas no justiciables, ¿no? Y se da una tercera corriente, que podría decir, digamos, una mistura, digamos, de estas dos anteriores, que es la corriente del activismo judicial moderado, ¿no? Que busca fundar en razones prácticas la intervención judicial, ¿no? Como, digamos, busca establecer esta intervención judicial moderada como un criterio jurisprudencial frente a las cuestiones políticas, ¿no? Desde esta corriente, el activismo judicial moderado, se propone un análisis, o en todo caso, esta corriente propone un análisis de razonabilidad y de posibilidades para la revisión de cuestiones políticas que vulneran el contenido normativo de la Constitución, dado que entiende, o desde esta corriente judicial se entiende que un rechazo a priori o de la revisión de estas cuestiones, o sea, un rechazo a rajatabla de la posibilidad de controlar estas decisiones, implicaría que los jueces violen los derechos propios, los deberes que son propios de la administración de justicia y que además violen o vulneren los derechos de los justiciables, ¿no? Quienes recurren al ámbito judicial justamente para que se puedan revisar decisiones de la autoridad que podían estar vulnerando derechos fundamentales o poniendo en riesgo las bases del sistema constitucional y democrático, ¿no? Entonces, vamos a ver que estas son las tres corrientes, ¿no? Digamos, de activismo o de intervención judicial en las decisiones políticas, ¿no? Y como les decía, esta corriente judicial autorrestrictiva, o en esta corriente es donde se desarrolla esta doctrina de las political questions, ¿no? Sobre los political questions en particular, ¿no? Como hemos visto, se desarrolla en el ámbito judicial y tiene por finalidad evitar de plano, o sea, de primera, la contraposición entre las decisiones constitucionales con la actividad propia de los poderes políticos, ¿no? En la práctica lo que se busca a través de esta doctrina es sustraer del ámbito del control constitucional ciertas decisiones políticas, ¿no? Esta doctrina se fundamenta en la idea de que existen islas jurídicas en el Estado constitucional, ¿no? Que normalmente son actos políticos que se adoptan en el marco de la discrecionalidad jurídica, es lo que veíamos hace un momento, es una idea de discrecionalidad jurídica mal entendida, ¿no? Y que se cree, pues, que es esta discrecionalidad que la Constitución concede a ciertos poderes, ¿no? Aquí, desde esta, digamos, desde estas political questions, la tarea del juez es determinar, durante la revisión del caso concreto, si está frente a un proceso constitucional político o no, ¿no? Entonces, bajo esta doctrina se justifica el establecimiento de límites constitucionales a la intervención de la jurisdicción en ciertas decisiones políticas. ¿Para qué? Pues se cree, o en todo caso la justificación de esta doctrina, que desde mi punto de vista es vieja, desfasada, pero bueno, desde esta doctrina lo que se busca o se justificaba facilitar el ejercicio de las competencias de los diversos poderes públicos, ¿no? O sea, se entiende que al no controlar estas decisiones, al dejar que la autoridad política pueda tomar estas decisiones libremente, se permite que ésta pueda desarrollar
su programa político, ¿no? No hay una intervención, no hay un obstáculo, y esto hace que la dinámica democrática funcione mejor. De alguna manera esa es la justificación de que exista este tipo de corriente o de doctrina en el ámbito jurisdiccional, ¿no? A ver, Doctor Lili, sí. disculpe, su diapositiva está en la número 1. No sé si hay opción de que lo pueda avanzar. Uy, justamente preguntaba si, si había algún problema con las diapositivas. Bueno, a ver, déjeme ver si puedo, de repente si lo maximizo se va a poder ver, porque en mi computadora sí está corriendo, pero no sabía que... A ver, ustedes me dicen si así está corriendo. No, aún no, doctora Lili. Pero si A no ver, lo maximiza y puede avanzar, ahí sí está avanzando las diapositivas. ahí se avanzó, Ahí sí. Ajá, ya. A ver, perfecto. entonces, a ver, ¿dónde me quedé? Por aquí. Bueno, igual yo les he mandado el PPT, igual yo les pediría que puedan también difundirlo, compartiendo con los asistentes, para que igual puedan conocer el contenido, ¿no? Eh, a ver, creo que me quedé aquí, aquí, las political questions, ¿no? Luego aquí. ¿Se puede ver? La diapositiva es la 2.3. Sí, sí, doctora. ¿Se puede ver? Ya. Entonces, les decía, ¿cómo podemos reconocer estas cuestiones políticas no justiciables? Todavía existen algunas en la Constitución, ¿no? Yo he reconocido por ahí unas 5 o 6 cuestiones políticas no justiciables, yo les he traído ahora 3, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, el artículo 70 de la Constitución, que nos habla de la expropiación, que establece que en los procedimientos de expropiación solo es posible promover acción ante el Poder Judicial para cuestionar el justiprecio, dicen, ¿no? O sea, que es este valor que se asigna a la propiedad por parte del Estado y que se refiere a la propiedad que en específico se va a expropiar, ¿no? Pero lo que dice a continuación este artículo es que no se podrá cuestionar los motivos que fundamentan el acto mismo de la expropiación, porque se entiende que es una decisión política, ¿no? Es una decisión que va a ayudar a que el gobierno pueda realizar mejor una determinada, su programa político determinado, ¿no? Entonces aquí no, esto no se cuestiona, ¿no? Esto no puede ser materia de revisión en la vía judicial. Pero incluso esto me parece que ha tenido algún tipo de, digamos, ya no es tan absoluto, ¿no? O sea, hay ya jurisprudencia, incluso el Tribunal Constitucional, donde se puede revisar estos casos cuando realmente son decisiones que pueden evidentemente vulnerar los derechos de las personas, ¿no? Y claro, la propiedad también es un derecho fundamental, ¿no? Entonces, a mí me parece que también ya hay sentencia del tribunal donde, digamos, este artículo no es un artículo que se aplica así, pues, digamos, ya de manera a rajatabla, como se dice, ¿no? Otra cuestión política no justiciable, yo diría, que está en el artículo 118, inciso 21 de la Constitución, además que es un artículo que sigue generando mucha controversia, ¿no? Que es este artículo de indulto, ¿no? Dice que es, digamos, esta facultad que tiene el presidente de la República para conceder indultos y conmutar penas, ¿no? Y lo que se señala también aquí es que esta es una decisión política que no está sujeta a justificación o análisis de razonabilidad, ¿no? Y esto también hay pronunciamientos, ¿no? Y claro, el gran problema en el ámbito del Tribunal Constitucional es que, claro, un día pueden decir una cosa y luego cambia la conformación del tribunal, claro, una mirada más conservadora también, y también puede cambiar esta mirada, ¿no? O sea, claramente, como veíamos, ¿no? De una mirada más conservadora se adopta pues esta visión más self-restraint, ¿no? De autorrestricción, ¿no? Que es justamente donde se desarrolla esta doctrina political question, ¿no? Y claro, de esta noción es que la autoridad política puede decidir lo que quiera, ¿no? Y hay cosas, de hecho, que la propia Constitución dice que no debe justificar, ¿no?
pero eso es totalmente incompatible pues con esta noción de Estado constitucional del que nosotros hemos partido, ¿no? O creemos que el Estado constitucional limita el poder, o simplemente creemos que debe limitarlo cuando nos conviene, ¿no? Entonces hay que ser coherentes en eso, ¿no? Si partimos de una noción, el Estado constitucional limita el poder político, ¿no? Y tiene que haber estándares o criterios o mecanismos consolidados que nos digan cómo debe ejercer este control. Pero no se puede decir, pues, que hay espacios que no se deben controlar, porque simplemente sí hay un espacio en el que la autoridad política puede decidir lo que quiera. Eso es totalmente incompatible con con una noción básica de Estado constitucional, ¿no? Entonces, bueno, este artículo del indulto, creo que es además un tema que genera mucha controversia hasta el día de hoy, ¿no? Pensar que los gobiernos pueden indultar como les da la gana, ¿no? Hemos visto que detrás de estos indultos, en los que se cree que la autoridad no debe justificar, suelen esconderse actos de corrupción. Y entonces no podemos justificar que un gobierno, bajo esta idea de el ejercicio de sus potestades discrecionales, porque así está establecido en la Constitución, pueda esconder actos de corrupción, ¿no? Ninguna concepción de Constitución o de Estado constitucional puede justificar eso, ¿no? Luego, el tercer caso que yo les presentaría es el artículo 200 de la Constitución, que es el que establece los regímenes de excepción. Aquí también se señala que en los procesos de habeas corpus y de amparo promovidos durante la vigencia de regímenes de excepción, el órgano jurisdiccional competente únicamente, dice la Constitución, podrá examinar la razonabilidad y proporcionalidad del acto restrictivo, pero no se podrá cuestionar la declaración política, ¿no? O sea, eso lo pongo yo, pero digamos, no se puede cuestionar la declaración que entendemos es política del estado de emergencia ni del sitio, ¿no? Esa es otra cuestión política que se entiende no justiciable, ¿no? Pero esto también ya ha sido materia de modificación, o sea, de revisión o de control por el Tribunal Constitucional, ¿no? También se ha dicho que en estos casos, si la decisión tiene como fundamento, como base, una justificación irrazonable, puede también revisarse, ¿no? Entonces, estas, digamos, serían un poco estas cuestiones que ya, pues, digamos, serían de alguna manera incompatibles con una noción de Estado constitucional que lo que busca es justamente evitar que se den situaciones de arbitrariedad, de autoritarismo y de exclusión política o de exclusión social, ¿no? Esos son los valores que están contenidos en la Constitución y que en el fondo se buscan promover a través de sus normas y principios, ¿no? Entonces, si nosotros leemos la Constitución creyendo que podemos justificar este tipo de conductas que son contrarias a estos principios, entonces no estamos siendo coherentes con el sistema, no estamos siendo coherentes con el modelo, ¿no? Entonces eso es lo que deberíamos reflexionar justamente, y en particular quienes ejercen un cargo público, ¿no? Que el primer deber que tenemos nosotros, o el que estamos llamados como funcionarios o como servidores del Estado, justamente es entender bien la Constitución, ¿no? Leer bien la Constitución, no en un sentido literal, sino en su sentido más histórico, en su sentido más sociológico y normativo. Y no quedarnos solamente con estas lecturas viejas, que lo que hacen es que cuando se practican, terminan escondiendo actos o conductas que son totalmente contrarias al modelo. Y bueno, el tercer punto que me gustaría abordar es habiendo abordado este tema de las cuestiones políticas no justiciables, el del control constitucional de las decisiones políticas, ¿no? ¿Cómo es que se da o cómo es que surge este control? ¿Por qué es importante que se dé este control constitucional, ¿no? Y de qué manera estas political questions se opondrían a este tipo de control, ¿no? Está corriendo las diapositivas, perdón, si me pueden confirmar. Sí, doctora. Ok, listo. Entonces, como dijimos, la forma del Estado constitucional y el modelo de gobierno democrático, que es el que nosotros tenemos, conjugan un conjunto de arreglos institucionales para evitar los excesos del poder político, ¿no? Abusos y arbitrariedades contra los derechos
de la ciudadanía. Esa es la razón de ser del Estado constitucional, ¿no? O sea, si tuviéramos que resumir la noción del Estado constitucional, yo diría dos cosas, ¿no? Es garantía de los derechos y límite al poder político, ¿no? Eso es en esencia, ¿no? Entonces, una de estas garantías, justamente, ¿no?, de los derechos y del límite al poder está en el control constitucional, ¿no? Que no es solamente, en el caso del Perú, un control que pueden ejercer los jueces del Tribunal Constitucional, ¿no? Control constitucional es una facultad que tienen todos los jueces en nuestro país, ¿no? Vía control concentrado, vía control difuso, ¿no? Entonces, una limitación de este control constitucional, ya sea a través de órganos externos o a través de una autorrestricción, porque se da el caso que muchos jueces o cortes o tribunales se autorrestringen, ¿no?, ellos mismos, implicaría, ¿qué cosa? Transgredir el modelo de Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo que el control constitucional es un elemento inmanente a él, es un elemento inmanente al Estado constitucional, ¿no? Es la garantía institucional que justamente permite que se garanticen los derechos y se limite el poder político, ¿no? Entonces, esto parece como un círculo, una repetición, pero yo creo que es importante mencionarlo porque en el camino, de alguna manera, nos olvidamos de estas cuestiones que son cuestiones básicas, ¿no? De por qué surge el Estado constitucional, ¿no? Entonces, el control constitucional consiste en que el juez emplee la Constitución como un cristal a través del cual se analizan y se resuelven las cuestiones o las diversas cuestiones controvertidas que llegan a él, que llegan a su despacho, que llegan a su corte, ¿no? Y es como dice el profesor Gustavo Sabelski, ¿no? El tribunal o la corte o los jueces, digámoslo así, decide no sobre la Constitución, sino según la Constitución, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que debemos conocer justamente cuáles son estos principios que encarna la norma constitucional, ¿no? O sea, no leerla solamente desde su literalidad, ¿no? Sino comprender realmente estos valores subyacentes que están recogidos en estos principios y en estas normas, ¿no? Y claro, y si bien el juez hace un análisis jurídico constitucional de estos casos controvertidos, sin acatar ciegamente el programa político del gobierno, porque claro, ese es su deber, el deber de un juez es hacer un análisis jurídico, constitucional, y no subyugarse o no someterse a ningún programa político de ningún gobierno. Esto no quiere decir que deba ignorar las consecuencias de sus fallos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos efectos de las resoluciones judiciales muchas veces tienen que ver con la esfera política, ¿no? Porque es allí donde principalmente se adoptan decisiones que pueden incidir, o que mejor dicho, inciden en los derechos, ¿no? Que inciden en la institucionalidad y inciden en el sistema democrático, ¿no? Entonces, el juez sí está llamado a hacer una evaluación o una valoración de los efectos de sus fallos, que no significa por eso subyugarse o someterse a un determinado programa político, ¿no? Entonces, vamos a ver que, y esto es totalmente acorde con la democracia constitucional, ¿no? Que vamos a ver que en tanto los jueces son controladores del poder, ellos también son actores políticos, ¿no? Y no hay que tenerle miedo a decir eso, ¿no? Los jueces hacen análisis jurídico constitucional, pero por lo mismo que sus sentencias van a tener un efecto en la esfera política, son actores políticos relevantes en el escenario social, y además son actores políticos que hacen valoraciones políticas. Y yo creo que eso es algo a lo que no hay que tenerle miedo. Eso no significa que el juez hace política, no. Los jueces hacen valoraciones políticas porque sus fallos van a tener una incidencia específico en ese ámbito, ¿no? Y yo creo que eso es algo que debemos tener muy presente, ¿no? En ese sentido, es acorde con la democracia constitucional que los jueces se detengan a evaluar los alcances políticos o los efectos políticos de sus resoluciones. Como por ejemplo, ¿qué? La amplitud de los márgenes discrecionales que concede la norma constitucional a los poderes políticos para alcanzar sus fines, ¿no? Es válido que los jueces hagan ese tipo de control, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, cuando la norma constitucional
le da un poder discrecional a determinado órgano jurídico, no le está dando un cheque en blanco. Quiere decir que ese poder discrecional se tiene que ejercer dentro del marco de un sistema jurídico que tiene determinados valores y principios. ¿Y quién tiene que cautelar que se respeten esos valores y principios que están recogidos en la Constitución o que están recogidos en los derechos fundamentales? Los jueces. Entonces el juez válidamente puede valorar, ¿no?, la amplitud de estos márgenes discrecionales. Es totalmente válido. ¿Qué más puede valorar el juez? El juez también puede valorar el contexto político inicial de la norma que se pretende aplicar o inaplicar para la resolución de la controversia constitucional. Claro, el juez también tiene que evaluar el contexto que rodea la controversia constitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque la resolución que adopte sobre el tema va a incidir en esa esfera política, ¿no? ¿En qué contexto se encuentra? Si es un contexto adverso o no para los derechos, ¿no? ¿Qué efectos puede tener? ¿O qué tipo, o desde el punto de vista pragmático, si este va a cumplirse o no? Y también, ¿qué puede valorar el juez? El juez puede valorar las posibilidades políticas para el efectivo cumplimiento de la norma constitucional, porque claro, ustedes mejor que yo saben que muchas veces los jueces pueden dictar resoluciones, por ejemplo, como incidencia en materia económica o presupuestal, pero son conscientes que estas sentencias, por ejemplo, en el ámbito laboral público, así nada más no se van a cumplir porque requieren de otras medidas adicionales para que estas puedan llevarse a cabo, ¿no? Entonces, respecto a la evaluación del contexto político inicial que les mencionaba, de la norma relevante para resolver la controversia constitucional, o al análisis de la posibilidad política de realización del ordenado en la decisión constitucional, vamos a ver que son cuestiones que se tratan de reflexiones que dependen, ¿no?, de las capacidades que tiene el juez para evaluar el contexto político que va a influir en la eficacia práctica de sus fallos, ¿no? Y claro, estamos hablando de un juez que no solamente aplica normas, ¿no? Hablamos de un juez que también tiene un conocimiento, se ubica claramente en el entorno político, tiene un conocimiento de la estructura estatal y sabe cómo esto puede incidir, ¿no?, en el contexto en el que va a dictar su fallo, ¿no? Y claro, en ambos análisis, ¿no?, los derechos fundamentales tienen que constituir o tienen que verse o tratarse como parámetros de control y límites al poder político, ¿no? Entonces yo diría que aquí, solamente mencionando estos tres aspectos, los jueces tienen una labor fundamental en el cumplimiento de las normas constitucionales, ¿no? Y no hablo solamente del juez constitucional, ¿no? O sea, los jueces constantemente en la resolución de casos protegen derechos, pero también, ¿no?, tienen una incidencia en la esfera política, en la esfera de las decisiones políticas, ¿no? Y eso hay que decirlo sin tenerle tanto miedo, ¿no? Que no es lo mismo decir que los jueces hacen política, como decía, ¿no? Y bueno, por último, yo me referiré al tema de los jueces constitucionales como agentes de cambio social, ¿no? Y, a ver, claro, existen estudios que a partir, pues, de el desarrollo de estas corrientes judiciales, de cómo se puede intervenir en las decisiones políticas, algunas más conservadoras, algunas más activistas, algunas más moderadas, existen estudios que a partir de estas diversas corrientes evalúan cómo la jurisdicción constitucional o la jurisdicción en general puede actuar como un agente de cambio social, ¿no? Entendido esto en un sentido amplio, ¿no? O sea, no solamente desde lo económico, sino también como un agente de cambio en aspectos culturales, religiosos, educativos, ¿no? Los jueces pueden tener realmente una incidencia en lo cultural, ¿no? Y yo creo que en eso, por ejemplo, si uno revisa la historia de la Corte Suprema de Estados Unidos, va a ver cómo, claro, a veces se dicen que las sentencias y las leyes no pueden cambiar la realidad social. Claro, no pueden cambiarla de un momento a otro, pero sí que pueden generar o activar, ¿no?, el cambio de ciertas prácticas que en el tiempo pueden sostener cambios culturales, ¿no?
Eso se dio en el caso, por ejemplo, de en Estados Unidos con la segregación racial, por ejemplo, ¿no? Que en el tiempo, que justamente políticas que se dieron en el ámbito ejecutivo estadounidense que fueron cambiando a partir de la emisión de una serie de sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿no? Que fueron eliminando estas políticas segregacionistas, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí que, claro, los jueces o la jurisdicción puede ser un agente de cambio social, ¿no? Tanto cuando actúa de forma autorrestrictiva, o sea, cuando él mismo se limita para intervenir en ciertos casos, ¿no? Y vamos a ver cómo, pero también cuando actúa de forma activista, ¿no? Y esto tiene que ver mucho también con las cortes no son siempre iguales, ¿no? O sea, las cortes pueden cambiar siempre en función a las personas que las conforman o las dirigen también, ¿no? Y eso es un claro ejemplo de eso, es el Tribunal Constitucional en nuestro país, ¿no? Que un día puede ser una corte, un tribunal más activista, y otro día puede ser un tribunal más autorrestrictivo, ¿no? O conservador, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de la jurisdicción como un agente de cambio social, desde una forma más autorrestrictiva, estamos hablando más, digamos, de una jurisdicción constitucional que puede actuar como un agente convalidante de un cambio social, ¿no? Aquí no es que los jueces introducen algún cambio, sino que convalidan algo que ya se ha hecho en otra esfera pública, ¿no? Por ejemplo, cuando una declaración de constitucionalidad ratifica un acto político, ya sea porque realmente es compatible con la Constitución o porque simplemente la jurisdicción decidió abstenerse de ejercer el control al considerar esta controversia como una cuestión política no justiciable, ¿no? Claro. Y pueden darse casos de eso, ¿no? De que por ahí algún juez o alguna corte decida de un momento a otro revivir este tipo de doctrinas viejas, incompatibles con el Estado constitucional, y decir, no, acá hay una cuestión política, no, yo no entro aquí, ¿no? Por más que vulnere derechos, por más que ponga en riesgo el sistema democrático, de forma evidente, no entro porque es una cuestión política, y porque al ser una cuestión política, esta autoridad tiene esta potestad discrecional y tiene toda la facultad para ejercerla, ¿no? Entonces aquí los jueces pueden actuar como agentes convalidantes de un cambio social. Pero también cuando la jurisdicción actúa de forma activista, puede actuar como un agente conductor o inductor de un cambio social, ¿no? Pues este es el caso, yo creo que aquí hay que mencionarlo, por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia, ¿no? Que es una corte muy conocida como una corte bastante activista, ¿no? Y en estos casos se da cuando, claro, el juez o el juez constitucional, justificado por la inacción de los órganos políticos, ¿no? Y valiéndose de su sentencia o su resolución, dispone y ordena la introducción de una modificación que puede ser normativa o una modificación de política a los otros poderes estatales, porque considera, por ejemplo, que aquí ha habido una inconstitucionalidad por omisión, ¿no? El principal problema que se da aquí, ¿no? En estos casos, surge cuando dichos cambios están relacionados, por ejemplo, con la afectación de recursos económicos o con partidas presupuestarias, ¿no? Y esto se da mucho en el ámbito, por ejemplo, del reconocimiento o la eficacia de los derechos sociales, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito laboral, en el ámbito de educación, salud, ¿no? Acceso a servicios básicos, ¿no? Donde se dictan sentencias que ordenan cosas o estados de cosas a los estados, pero estos no están en las condiciones o no tienen los recursos necesarios para poder implementarlos. Entonces, aquí se aplica lo que se conoce como este principio de progresividad, ¿no? El juez no puede ordenar un cumplimiento inmediato de su resolución, pero sí puede hacer seguimiento a una implementación progresiva de la misma, ¿no? Pero claro, esto funciona en tanto los jueces hagan seguimiento, ¿no? Un gran problema, por ejemplo, que tenemos en el Perú es que las sentencias constitucionales que dictan el Tribunal Constitucional no son materia de un seguimiento, ¿no? Y eso, claro, limita bastante o obstruye realmente la eficacia de estas sentencias, ¿no? No tiene mucho sentido que el tribunal dicte resoluciones de 50, 60 páginas, reviviendo doctrinas viejas y tantas cosas, cuando muchas resoluciones que tienen que ver con derechos sociales
en la práctica no se cumplen, ¿no? Entonces ahí habría que, esto es una cuestión que más que con la teoría constitucional tiene que ver con la política jurisdiccional, ¿no? De cómo hacemos para que realmente las sentencias se cumplan en nuestro país. Y en este caso no hablo del cumplimiento por parte de particulares, sino de cómo hacemos para que las sentencias se cumplan por parte del propio Estado, por parte de los órganos jurídicos y las personas que integran el aparato estatal, ¿no? Ahora bien, en el ámbito del control constitucional, las cuestiones políticas no justiciables que corresponden más a un actuar judicial autorrestrictivo, desde mi punto de vista, además, si hablamos en particular de este tipo de doctrina, pueden propiciar la impunidad constitucional de los poderes políticos, ¿no? O de los actores políticos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se aplica ese tipo de doctrina, lo que se hace en la práctica es negarle a los justiciables, primero, el derecho a la jurisdicción y segundo, el derecho de acceso a la justicia, ¿no? Porque en particular de aquellas personas que pueden ser víctimas de los efectos de este tipo de decisiones, ¿no? Y claro, y aún cuando se pensaba que esta doctrina de las políticas de puestos había sido superada con el desarrollo del paradigma constitucional y del control judicial de decisiones políticas, principalmente en materia de derechos sociales, ¿no? Uno podría mencionar que en el tiempo el Tribunal Constitucional se ha caracterizado por dictar sentencias que han, digamos, mostrado que los derechos sociales no son solamente derechos programáticos o normas, no están contenidas solamente en normas programáticas, ¿no? Sino son normas de carácter progresivo que deben cumplirse y que se pueden controlar en el tiempo, ¿no? Si bien, pues, ¿no? Uno pensaba que a partir de esto, pues, era imposible regresar a discursos o posiciones que albergasen nuevamente este tipo de doctrinas viejas como las political questions, se aprecia, ¿no? Que en nuestro país ha habido un cierto regreso a este tipo de doctrina, ¿no? Este ha sido el caso, por ejemplo, y creo que además lo han puesto de manera expresa en su resolución, en esta sentencia que el Tribunal Constitucional dicta en el marco de este proceso constitucional, es un proceso competencial, ¿no? Que inició el Congreso de la República en el año 2022 contra el Poder Judicial por la supuesta afectación de sus competencias para elegir al defensor del pueblo, ¿no? Este es el expediente 003-2022, proceso competencial, ¿no? Esta sentencia se dicta, si no me equivoco, en marzo del año pasado, ¿no? Y claro, expresamente se resuelve el caso a favor del Congreso aplicando la doctrina de las political questions, ¿no? Y esta resolución deja en evidencia que todavía existe el riesgo de que este tipo de doctrinas se empleen para sustraer a la autoridad pública de sus deberes constitucionales, ¿no? Y claro, tal como hemos visto, existen dos temas sustantivos en la teoría constitucional que hacen que las political questions, o que estas políticas jurisdiccionales autorrestrictivas, que justifican la existencia de espacios exentos de control, sean incompatibles con el Estado constitucional, ¿no? Y como hemos visto, y lo hemos visto al inicio, estos son los principios de razonabilidad y el principio de interdicción de la arbitrariedad, ¿no? Y bueno, ya para terminar, yo quisiera mencionar algunas reflexiones finales, muy cortitas en realidad. Claro, yo creo que de alguna manera en nuestro país debemos volver, o nos han hecho volver a esta pregunta de qué deben controlar los jueces, ¿no? Cuando están frente a cuestiones políticas o a decisiones políticas, ¿no? Los jueces deben ingresar a controlar o no deben ingresar a controlar, ¿no? Deben aplicar esta doctrina de las political questions, ¿no? Y yo diría pues que aquí el modelo de justicia aplicable en el Estado constitucional debe siempre responder a una noción de constitución. O sea, no hay forma de que nosotros estructuremos nuestro aparato estatal, ¿no? Y, digamos, el funcionamiento de los poderes del Estado sin partir de ciertas nociones básicas, ¿no? Hay una cuestión conceptual que no podemos perder de vista, ¿no? Y claro, entonces es importante preguntarnos de qué noción de constitución partimos cuando hablamos del control constitucional, de qué noción de constitución partimos
cuando nosotros decimos que defendemos el Estado constitucional, ¿no? Y claro, no solamente podemos partir de una noción de constitución, también debemos partir de una determinada tipología de las normas constitucionales, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por las normas constitucionales? Hablamos de las normas constitucionales solamente como reglas, las normas constitucionales son también directrices, son principios en sentido estricto. ¿Qué son las normas constitucionales? ¿No? Y hay ya toda una teoría constitucional, toda una corriente constitucional que nos explica un poco esta tipología de normas constitucionales. Yo sugeriría revisar, por ejemplo, el libro del profesor Manuel Atienza y, se me fue el nombre de este otro autor, Ruiz Manero, sobre las piezas del derecho, donde hacen hay un desarrollo esquemático bastante claro de cuáles son los tipos de normas constitucionales que existen en el modelo constitucional, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que las normas de la Constitución, que pueden ser reglas, que pueden ser directrices, que pueden ser principios, ya no son solamente normas, digamos, en sentido de declaraciones, ¿no? Las normas que están en la Constitución son normas jurídicas que también vinculan, ¿no? Y vinculan a todos, ¿no? Y estas normas, por lo tanto, también tienen una eficacia normativa, ¿no? Y obliga a que quienes estamos en el Estado, ¿no? Hagan cumplir estas normas, ¿no? Y es por ello que entonces, frente a esta contraposición entre el derecho y la política, y claro, y frente a esta representación clásica que hay, ¿no? Este conflicto entre la jurisdicción constitucional y el legislador democrático o la autoridad democrática, ¿no? Ustedes deben haber escuchado de cómo se le resta, ¿no? Valor al rol que cumplen los jueces porque supuestamente no tienen legitimidad democrática, ¿no? Frente a esta contraposición vieja, además también, en algunos teóricos, se podría decir resuelta o superada, se debe evaluar, ¿no? Las ventajas que existen en el Estado constitucional de contar con un mecanismo de control efectivo de la legislación, pero también un mecanismo de control efectivo de los actos del poder, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, quieras o no, garantiza a la ciudadanía la plena eficacia de la Constitución, ¿no? Y también garantiza la sanción a sus transgresiones, ¿no? Y esto tiene que aplicarse y esto tiene que funcionar como fórmula, ¿no? Independientemente de dónde o de quiénes provengan estas agresiones, ¿no? Y eso es algo que creo que en el tiempo eh, nuestros, nuestros órganos jurídicos, ¿no? Y en la enseñanza jurídica también me parece se ha perdido, ¿no? O sea, recordar o tratar de volver siempre a estas nociones básicas para entender, ¿no? Para tratar de entender lo mal que va el funcionamiento de nuestro sistema constitucional y democrático, ¿no? O sea, no, esta contraposición entre derecho y política nos debe enseñar, ¿no? A ver qué es lo que está mal en la política o qué es lo que está mal en el derecho, ¿no? Para que, digamos, esto pueda de alguna manera funcionar. Y bueno, con esto yo terminaría, ¿no? Y bueno, pues, me quedo todavía para, si existe alguna duda, algún comentario sobre la exposición o requieren alguna aclaración, algún punto, de repente que traté de manera muy rápida. Las disculpas nuevamente por este problema con el PPT, que no me di cuenta que no estaba pasando, pero bueno, espero haber sido bastante clara, pero si no, estoy totalmente llana a contestar cualquier consulta que puedan tener sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su increíble exposición. Ahora vamos a abrir el espacio para realizar las preguntas. Es por eso que voy a pedir, por favor, a todas las personas que desean realizar alguna pregunta, levanten la mano o dejen la pregunta en el chat para darle lectura, por favor. Perdón, me doy cuenta que en el chat también me habían avisado de que no corrían el PPT. Perdón, no había revisado el chat. Doctora Madeleine, por favor, tiene el uso de la palabra para realizar su pregunta.
Sí, muchas gracias. En realidad soy ya una estudiante, pero igual gracias por el uso de la palabra y muchas gracias también, doctora Lili, por la exposición. Creo que ha sido bastante clara y hemos podido aprender bastante. Y yo quería preguntarle quizás, teniendo presente que el Tribunal Constitucional es este órgano que al final tiene la última palabra sobre lo que ¿cuál es el sentido interpretativo de las normas constitucionales? ¿No se dejaría quizás mucha discrecionalidad en este órgano? ¿O cómo se podría, de cierta forma, controlar al órgano que de cierta forma controla en realidad lo que debemos entender por la Constitución? Muchas gracias. Esa sería mi pregunta. Gracias, Madeleine. Qué interesante tu pregunta, porque es como si la pregunta es así más o menos como ¿quién controla al Tribunal Constitucional? ¿No? Y sí, es una pregunta muy interesante, porque creo que sí lo traté, pero de una manera muy rapidita en la exposición, y tiene que ver con, parece que hay un círculo ahí, ¿no? Porque yo hablaba justamente de estas decisiones discrecionales que tiene la autoridad política para designar a determinados funcionarios públicos, ¿no? Hay que recordar que el Congreso de la República tiene a su cargo la designación de los titulares o miembros de varios organismos constitucionales autónomos, ¿no? Por ejemplo, el Congreso designa al Contralor General de la República, de hecho lo acaba de hacer hace poco, designa también al Defensor del Pueblo, designa a los miembros del Tribunal Constitucional, y bueno, y así otras autoridades, ¿no? Y lo que se piensa todavía es que, por ejemplo, esta facultad o esta potestad que tiene el Congreso de hacer esta designación es una potestad discrecional. Es decir, se cree desde esta noción equivocada de la discrecionalidad que se puede designar sin ningún parámetro, sin ningún criterio objetivo que garantice mínimos aspectos sobre la idoneidad de estas personas que se van a designar, ¿no? Y ahí viene el gran problema. Y esto tiene que ver con lo que tú estás preguntando justamente, Madeleine, de cómo hacemos o cómo garantizamos que los que integran el Tribunal Constitucional o los que integran en general los organismos constitucionales autónomos sean personas que realmente están, primero, formadas en los derechos, ¿no? No en derechos necesariamente, pero en los derechos, ¿no? Y que conozcan claramente cuáles son las tareas que deben desempeñar en el marco del Estado constitucional, pero además, otra cosa, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Que puedan actuar, ¿no? Con la suficiente autonomía para ejercer estas potestades constitucionales, ¿no? Y entonces, claro, si el Congreso designa bajo criterios no jurídicos o no objetivos, sino políticos a estas personas, claramente se corre el riesgo de que quienes terminen integrando estos organismos sean personas que se sientan de alguna manera vinculadas a quienes tomaron este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, claro, y ahí vienen estos problemas luego de que encuentras a un tribunal constitucional tomando decisiones que no están suficientemente fundamentadas y que podrían estar más bien fundamentándose, sustentándose en cierta vinculatoriedad o dependencia o subyugación hacia aquellos poderes que los designaron, ¿no? ¿Cómo podemos evitar eso? ¿Cómo garantizamos la autonomía de los organismos constitucionales autónomos? Aunque pueda sonar una cosa un poco absurda, ¿no? Porque uno pensaría, pero si son organismos constitucionales autónomos, son autónomos, ¿no? Y claro, lo que estamos viendo en el tiempo en nuestro país es que realmente estos organismos van perdiendo autonomía y tiene que ver justamente con el modelo institucional, ¿no? El modelo, la forma como se designan estos funcionarios hace que se genere este nivel de dependencia. Entonces, la solución sería, ¿cómo cambiamos? ¿No? O sea, ¿qué mecanismo sería el mejor para designar a estos funcionarios de tal manera que no esté sujeto o no corre el riesgo de ser sometido, ¿no? O capturado por ciertas componendas políticas a nivel del poder legislativo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacemos, no? O sea, le quitamos esa facultad al Congreso, ¿no? O ampliamos, en todo caso, el órgano que debería designar a estos funcionarios. No es que dejemos al legislativo fuera, sino más bien
hacemos una comisión en la que puedan participar no solamente el legislativo, sino también otros órganos o poderes o instituciones importantes del Estado, ¿no? O otras instituciones que son importantes para la sociedad, como por ejemplo los colegios profesionales, ¿no? Que puedan tener una mayor veeduría, que puedan también intervenir, ¿no? O lo otro que también podría darse es que a nivel del Congreso se cumpla con reglamentar un procedimiento que garantice justamente que se observen criterios objetivos, ¿no? O criterios que estén sustentados, ¿no? En el interés general, ¿no? O sea, no designo a tal persona porque es afín a mí, digamos, a mis intereses políticos, sino la designo porque yo sé que es la persona que está más capacitada, ¿no? Desde el punto de vista humanista, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista ético y moral, para ejercer este cargo. Y entonces, claro, ¿cómo puede garantizarse eso? A través también de la reglamentación de un procedimiento, ¿no? Entonces, hay mecanismos para garantizar esta autonomía, de tal manera que podamos ver nosotros organismos que funcionen mejor, que resuelvan mejor, que intervengan mejor y cumplan sus competencias. Habría que repensar, desde mi punto de vista, para responder tu pregunta, Madeleine, el modelo institucional, ¿no? Que se viene empleando hasta el día de hoy para la designación de estos funcionarios, ¿no? En el caso particular del Tribunal Constitucional, para la designación de estos magistrados. Muchas gracias por la respuesta, doctora. Y de nada. Bien, doctora, creo que ya no existe ninguna duda ni consulta por parte de los participantes. Entonces, a nombre de la Comisión, de la Corte Superior de Justicia de Cusco y del Centro de Investigaciones Hawái, reiteramos nuestro agradecimiento por su excelente presentación y por haber compartido con todos nosotros su conocimiento y su valiosa experiencia. Voy a pedir, por favor, aplausos virtuales para la exposición de la doctora. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, si yo puedo terminar dando unas palabras también, agradecerles mucho por la invitación. Me alegra mucho de que realmente estén habiendo espacio a este tipo de temas y de debates también. Yo, en todo caso, también les exhortaría, entiendo que la mayoría de las personas que están aquí son personas que están vinculadas a la labor jurisdiccional. Entonces yo les exhortaría a que se animen a participar más en estos espacios de debate, o sea, hay que ser oyentes también, pero hay que también curiosear más estos temas, ¿no? Creo que es importante para quienes están en esa labor, ustedes que en el día a día tienen que resolver casos tan controvertidos, y más aún en un país como el nuestro, que tiene tantos problemas sociales, y ya no solo sociales, sino también tantos problemas políticos. Yo creo que hay que atreverse también a indagar más sobre estas otras posiciones, ¿no? Que van a ayudar a que ustedes puedan desarrollar mejor su labor, ¿no? Por eso yo les agradezco mucho la invitación, espero que el tema les haya parecido interesante, y también pido por favor a la organización que puedan difundir con total confianza la presentación que les envié temprano, para que también la puedan revisar. Y si tuviesen alguna otra consulta, duda, yo totalmente feliz de poder atenderlos en cualquier otra oportunidad. Así que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Es así que hemos llegado entonces al final de esta 7ª jornada, reiterando el agradecimiento a ambas expositoras y también a todos los participantes por su atención y las preguntas realizadas. Esperamos que en este espacio hayan encontrado una sesión informativa y útil para todos ustedes. Los esperamos en las próximas jornadas. Buenas noches.